¿Alguna vez te has preguntado por qué se le prohibió a Moisés entrar en la tierra prometida? Prepárate para una revelación impactante que desafiará tus creencias más arraigadas. En este video exploraremos la polémica muerte de Moisés y el misterio detrás de la desaparición de su cuerpo. Descubre cómo una simple desobediencia resultó en consecuencias devastadoras y por qué esto va en contra de todo lo que creías saber sobre la historia bíblica. Pero no te preocupes, porque también revelaremos la rápida recompensa que puedes obtener al entender este enigma. Así que prepárate para un viaje de descubrimiento y desafío a tus convicciones más profundas. Haz clic ahora para descubrir el secreto detrás de la muerte de Moisés y por qué esto puede cambiar tu visión sobre la fe y la historia bíblica para siempre. ¿Por qué el cuerpo de Moisés no fue encontrado? El Éxodo fue la época de Moisés. Y el Éxodo es el relato de la mayor fuga de la historia. Más de 2 millones de esclavos escaparon de uno de los países más fuertemente protegidos del mundo. Es una historia increíble, con una serie de milagros, incluyendo algunos de los más conocidos en la Biblia. En ese momento, los israelitas eran liderados por un hombre llamado Moisés. Presenció más milagros que Abraham, Isaac y Jacob juntos, con una serie de milagros ocurriendo uno tras otro, mientras Dios intercedía en favor de su pueblo. Algunos de los milagros parecen ser mágicos, como cuando la vara de Moisés se convierte en una serpiente. Pero la mayoría son manipulaciones naturales evidentes, mientras Dios demuestra su poder sobre todo lo que creó para el bienestar de su pueblo. Moisés era un hombre que escapó de la muerte. En el momento de su nacimiento, el faraón había ordenado que todos los niños fueran arrojados al río. La mayoría de la gente está familiarizada con esta historia. El río Nilo estaba lleno de cocodrilos, y los egipcios creían que la exterminación era necesaria para disminuir con éxito el número de israelitas. Así es como se suponía que debía morir el bebé Moisés. Pero como José, Moisés fue criado en la corte y recibió la mejor educación en la Universidad Egipcia, gracias a la providencia de Dios. Para los judíos, Moisés era el segundo hombre más grande del Antiguo Testamento después de Abraham. Sin embargo, su tiempo como príncipe egipcio llegó a un fin repentino cuando perdió la paciencia con uno de los capataces de esclavos egipcios y lo mató, después de lo cual tuvo que huir por su vida. Las estadísticas de vida de Moisés son fascinantes de leer. Pasó 40 años pastoreando ovejas en el desierto a los 40 años, antes de regresar para vivir entre los israelitas por otros 40 años. La mano de Dios estaba claramente en acción. El encuentro de Moisés con el Señor a través de la zarza ardiente también es fascinante, no solo por la zarza ardiente en sí, sino también por las excusas de Moisés. Debido a que estaba en tierra sagrada, Dios ordenó a Moisés que se quitara los zapatos primero. Luego le dijo a Moisés que sería él quien liderara a los israelitas fuera de Egipto. Moisés presentó 5 motivos por los cuales no debería hacerlo. Primero, dijo que era insignificante. Luego, dijo que era ignorante y no tenía nada que decir. Su tercera excusa fue que sería impotente para convencer al pueblo de que Dios se había encontrado con él y lo había enviado para liderarlos. Dios dijo que su poder estaría con Moisés y que él haría milagros. Entonces, Moisés dijo que era incompetente para hablar, teniendo un problema de habla que le impediría articular palabras. Entonces Dios proporcionó a su hermano Aarón como portavoz. Dios no eligió revelarnos mucho sobre las circunstancias de la muerte de Moisés. Hay 3 referencias en la Biblia a la muerte y el entierro de Moisés, y cada una de estas referencias presta un sentido de misterio en torno a la vida y muerte del gran profeta. Se descubrió que tenía 120 años en el momento de su muerte.
Deuteronomio capítulo 34, verso 7. Moisés tenía 120 años cuando murió. Su visión no estaba débil ni su fuerza se había ido. A pesar de su edad, Moisés aún estaba en su apogeo cuando fue llamado a casa. Moisés murió solo con la espalda contra la roca en la cima del monte Nebo, mirando hacia el Jordán, hacia la tierra prometida, pero en la que nunca puso los pies. Moisés fue impedido de entrar en la tierra prometida debido a su desobediencia en las aguas de Meribá Quedes. Lideró a los israelitas hasta el borde de Canaán y tuvo una visión de la tierra, pero no se le permitió entrar en ella. Dios le dio a Moisés una visión de la tierra por la cual había huido de Egipto cerca del final de su vida. Moisés subió al monte Nebo desde las llanuras de Moab hasta la cima de Pisga. Allí el Señor le mostró toda la tierra. Números capítulo 27, versículos 12 a 13. El Señor dijo a Moisés: «Sube a esta montaña de Abarim y mira la tierra que he dado al pueblo de Israel. Cuando la hayas visto, también serás reunido con tu pueblo, así como tu hermano Aarón fue». Dios explica por qué Moisés no fue permitido entrar en la tierra prometida en Deuteronomio capítulo 32, versículos 51 a 52. Esto sucedió porque fuiste infiel a mí en presencia de los israelitas, en las aguas de Meribá Quedes, en el desierto de Sin, y porque no mantuviste mi santidad entre los israelitas. Por lo tanto, solo verás la tierra desde lejos. No entrarás en la tierra que estoy dando al pueblo de Israel. Dios fue fiel a su promesa. Le mostró a Moisés la tierra prometida, pero no lo dejó entrar en ella. Números capítulo 20 registra el incidente en las aguas de Meribá Quedes. Los israelitas llegaron al desierto de Sin cerca del final de su viaje de 40 años. La comunidad se volvió contra Moisés y Aarón porque no había agua. Moisés y Aarón fueron a la tienda de reunión y se arrodillaron ante Dios. Dios instruyó a Moisés y Aarón a reunir al pueblo y hablar con la roca. El agua brotaría. Moisés reunió a los hombres y tomó el bastón. Entonces, aparentemente enojado, Moisés les dijo: «Escuchen, rebeldes, debemos sacar agua de esta roca para ustedes». Entonces Moisés golpeó la roca 2 veces con su bastón. Y el pueblo de Israel, toda la congregación, vino al desierto de Sin en el primer mes, y el pueblo se quedó en Querete, y Miriam murió allí, y fue enterrada allí. Ahora no había agua para la congregación, y se reunieron contra Moisés y a Aarón, y el pueblo discutió con Moisés, y dijo: «Ojalá hubiéramos perecido cuando nuestros hermanos perecieron ante el Señor. ¿Por qué trajiste la asamblea del Señor a este desierto? Para que muramos aquí, nosotros y nuestro ganado. ¿Y por qué nos sacaste de Egipto para traernos a este lugar malo? Es un lugar que no produce grano, higos, viñas o granadas, y no hay agua para beber». Entonces Moisés y Aarón salieron de la presencia de la asamblea a la entrada de la tienda de reunión, y se postraron con el rostro en tierra. Y la gloria del Señor se les apareció. Y el Señor habló a Moisés, diciendo: «Toma el cayado y reúne a la congregación, tú y a Aarón tu hermano, y hablad a la roca en presencia de ellos para que dé su agua. Así les sacarás agua de la roca y darás de beber a la congregación y a su ganado». Y Moisés tomó el cayado delante del Señor, como él le había mandado. Entonces Moisés y Aarón reunieron a la congregación delante de la roca, y él les dijo: «Oíd ahora, rebeldes, ¿debemos sacaros agua de esta roca?». Y Moisés alzó su mano y golpeó la roca 2 veces con el cayado, y salió agua en abundancia. Y la congregación bebió, y su ganado. Y el Señor dijo a Moisés y a Aarón: «Porque no confiasteis en mí para honrarme delante de los hijos de Israel, no llevaréis a esta congregación a la tierra que les he dado. Estas son las aguas de Meribá, donde los hijos de Israel contendieron con el Señor, y a través de ellas Él se mostró santo».
El agua brotó de la roca como Dios había prometido, pero inmediatamente Dios dijo a Moisés y Aarón que por no haber confiado lo suficiente en él para honrarlo como santo, no llevarían a los hijos de Israel a la tierra prometida. La reprimenda puede parecer severa para nosotros, pero cuando examinamos de cerca las acciones de Moisés, notamos varios errores. Claramente, Moisés desobedeció una orden directa de Dios. Dios le había dicho a Moisés que hablara con la roca. Moisés, en cambio, golpeó la roca con su cayado. Anteriormente, cuando Dios sacó agua de una roca, le dijo a Moisés que la golpeara con un cayado. Sin embargo, las instrucciones de Dios eran diferentes en este caso. Dios quería que Moisés confiara en él, especialmente después de haber estado tan cerca por tanto tiempo. Moisés no necesitaba usar la fuerza. Todo lo que necesitaba hacer era obedecer a Dios y confiar en que Él cumpliría su promesa. Además, Moisés se atribuyó el mérito de traer agua. Preguntó a las personas reunidas frente a la roca. Moisés parecía estar atribuyendo el milagro a sí mismo y a Aarón, en lugar de atribuirlo a Dios. Moisés hizo esto públicamente. Dios no podía permitir que esto pasara sin consecuencias y esperar que los israelitas entendieran su santidad. 1 Corintios capítulo 10, versículo 4. Y bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y esa roca era Cristo. La roca que daba agua se usa como símbolo de Cristo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 4. La roca fue golpeada en Éxodo capítulo 17, verso 6, así como Cristo fue crucificado una vez. Hebreos capítulo 7, verso 27. Él no necesita ofrecer sacrificios día tras día, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Él ofreció sacrificio por los pecados de una vez para siempre cuando se ofreció. Moisés, hablando con la roca en Números capítulo 20, podría haber sido interpretado como una imagen de oración. Jesús fue herido una vez y sigue proporcionando agua viva a aquellos que oran con fe a Él. Cuando Moisés golpeó la roca con enojo, destruyó la tipología bíblica y efectivamente crucificó a Cristo nuevamente. Cuando el Señor instruyó a Moisés a golpear la roca en Éxodo capítulo 17, pretendía establecer una imagen de Cristo como nuestro Redentor. La Biblia dice repetidamente en los Salmos y en Isaías que Cristo es nuestra roca y nuestra piedra fundamental, herida. Por ejemplo, muerto por nuestro bien. Y Él hará brotar aguas vivas. Por ejemplo, salvación. Además, Hebreos dice que Cristo murió una vez por todas y no se necesita ningún otro sacrificio por los pecados. Entonces el Señor pretendía que Moisés golpeara la roca en el desierto solo una vez en la escena de Éxodo capítulo 17, retratando a Jesús sacrificado una vez para traer salvación. El Señor luego instruyó a Moisés en Números capítulo 20 a solo hablar con la roca para preservar la imagen creada en Éxodo capítulo 17. Cuando Moisés optó por golpear la roca nuevamente, rompió la imagen pintada en Éxodo capítulo 17. Si Dios no hubiera corregido el error de Moisés, habría quedado perplejo con la imagen distorsionada, concluyendo que Jesús, la roca, tendría que ser sacrificado, golpeado repetidamente por nuestra salvación. Como resultado, Dios reprendió a Moisés para asegurar que entendamos correctamente la imagen de la roca que le impidió entrar en la tierra prometida. Durante el proceso, el Señor creó una nueva imagen para respaldar una comprensión correcta de la salvación. Al excluir a Moisés de la tierra prometida, el Señor demostró que no podemos entrar en la salvación, es decir, en la tierra prometida, a través de las obras de la ley, es decir, de Moisés, sino solo a través de la obra de Jesús.
Por ejemplo, a través de Josué, que es el nombre Yeshua o Jesús, la punición de Moisés por desobediencia, orgullo y mala representación del sacrificio de Cristo fue severa. Se le impidió entrar en la tierra prometida. Números capítulo 20, verso 12. A pesar de esto, nunca vemos a Moisés quejarse de su castigo. En cambio, continúa liderando al pueblo fielmente y honrando a Dios. Deuteronomio capítulo 34, versículos 1 a 6. Y Moisés subió de las llanuras de Moab al monte Nebo, a la cima de Pisga, que está frente a Jericó. Y el Señor le mostró toda la tierra de Galaad hasta Dan, y todo Neftalí, y la tierra de Efraín y Manasés, y toda la tierra de Judá hasta el mar más lejano, y el sur, y la llanura del valle de Jericó, la ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y el Señor le dijo: Esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: La daré a tu descendencia. Te la he mostrado con tus ojos, pero no pasarás allá. Así que Moisés, siervo del Señor, murió allí en la tierra de Moab, conforme a la palabra del Señor, y lo sepultó en un valle en la tierra de Moab, frente a Bet-peor. Pero no se sabe de su sepulcro hasta el día de hoy. A pesar de ser castigado por su falta de obediencia, Moisés murió en fe y honor. Moisés fue honrado como el único hombre enterrado por el Señor. Sin embargo, un evento dramático ocurrió más tarde en la palabra de Dios en este lugar, pero llegaremos a eso más tarde en el video. El período de duelo de 30 días superó el período normal de duelo de 7 días. La mayoría de nosotros no queremos despedirnos de quienes amamos. La separación es difícil. Ya sea en una escuela o en un cementerio, creemos que es apropiado llorar como hijos de Dios. Pero no hay necesidad de desesperarse, porque sabemos que tenemos dolor aquí, y los fallecidos no tienen dolor allí. Podemos estar luchando aquí, pero los fallecidos no lo están. Sabemos que los fallecidos están en paz en la presencia de Dios ahora. Siglos después, leemos en los evangelios que Moisés habló con Jesús en la cima de una de las montañas, pero nunca entró en Canaán en su vida terrenal. También fue enterrado en el monte Nebo, aunque no por su propio pueblo. En el Nuevo Testamento, según varios comentaristas, Dios enterró a Moisés en secreto y sin un marcador de tumba para evitar que la tumba se convirtiera en un santuario o un lugar de adoración. Esto parece plausible, dada la propensión de los israelitas a la idolatría. Otro misterio involucra a Judas, capítulo 1, verso 9, donde aprendemos que cuando Moisés murió, el arcángel Miguel contendía con el diablo por el cuerpo de Moisés. Esta historia abarca a Moisés y otros dos personajes. El primero es Satanás. Satanás es descrito en la Biblia como un enemigo angelical de Dios y por extensión el enemigo y oponente de aquellos que siguen a Dios. Aunque todo lo que Dios creó era bueno. Génesis capítulo 1, verso 31. Satanás eligió rebelarse contra el Señor, y muchos otros ángeles siguieron su rebelión. Ezequiel capítulo 28, verso 12. Hijo del hombre, comenzó a burlarse del rey de Tiro. Dile al rey de Tiro que así dice el Señor Dios: por tu belleza, llena de sabiduría y perfecta en hermosura. Ezequiel capítulo 28, versículos 13 a 14. Estabas en Edén, jardín de Dios. Toda piedra preciosa era tu cobertura, rubíes, topacios y diamantes, y también eran tus vestiduras y colgantes. En el día en que fuiste creado, fueron preparadas todas tus vestiduras. Tú eras el querubín ungido que cubre, y te puse allí. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 7. Hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y sus ángeles, y el dragón y sus ángeles lucharon. Lucifer era el querubín ungido que cubre,
y la más bella de todas las criaturas angelicales, como se describe en Ezequiel capítulo 28, versículo 12, Ezequiel capítulo 28, versículos 13 a 14, y Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. Después de un tiempo, se rebeló contra Dios, y un tercio de los ángeles siguió su rebelión. Apocalipsis capítulo 12, versículo 4. Estos son los demonios o ángeles caídos mencionados en la Biblia. Ángeles rebeldes que, como Satanás, se rebelaron contra Dios. Miqueas capítulo 5, verso 4. Él se levantará y pastoreará con el poder del Señor, con la grandeza del nombre del Señor, su Dios, y permanecerán, pues ahora Él será grande hasta los confines de la tierra. La profecía de Miqueas, capítulo 5, versículo 4, sugiere que Jesús será grande hasta los confines de la tierra. Los hijos del Señor estarán seguros bajo su liderazgo. Miguel es el arcángel de la guarda de Israel, el príncipe del ejército de Dios, y también un título de Jesucristo. Tiene una posición de autoridad y responsabilidad en la corte celestial. En la Biblia, el término arcángel significa mensajero o ángel líder. Se menciona en Daniel capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo Miguel, el gran príncipe que defiende a los hijos de tu pueblo, se levantará. Habrá un tiempo de angustia, tal como nunca ha habido desde que hubo nación hasta ese tiempo. Pero en aquel tiempo tu pueblo será librado, todos cuyos nombres están escritos en el libro. Miqueas capítulo 5, verso 4. Él se levantará y pastoreará con el poder del Señor, con la grandeza del nombre del Señor, su Dios. Y permanecerán, pues ahora Él será grande hasta los confines de la tierra. El profeta Daniel dijo que Miguel es el príncipe que defiende a Israel. Daniel capítulo 12, versículo 1. Miqueas capítulo 5, verso 4 sugiere que Jesús será grande hasta los confines de la tierra. Los hijos del Señor estarán seguros bajo su liderazgo. Ahora volvamos al texto de Judas capítulo 1, verso 9. Pero cuando Miguel, el arcángel, contendía con el diablo disputando sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a pronunciar juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Por lo tanto, esto sugiere que el diablo y Miguel estaban luchando por algo más que el cuerpo de Moisés. Parece que estaban luchando por alguna influencia o control sobre el cuerpo de Moisés. Tenemos una pista en la referencia a la disputa. Estaban luchando por influencia o control sobre el cuerpo de Moisés. De hecho, el cuerpo de Moisés se menciona nuevamente en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 17, versículos 1 a 4. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo, y los llevó aparte a un monte alto, y fue transfigurado delante de ellos. Su rostro resplandeció como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Mateo capítulo 17, versículos 1 a 4. Estaban luchando por influencia o control sobre el cuerpo de Moisés. Pero la pregunta permanece: ¿por qué no se encontró el cuerpo de Moisés? La Biblia no nos dice por qué el cuerpo de Moisés desapareció. Sin embargo, hay varias teorías que las personas han sugerido a lo largo de los años. Algunos creen que Dios podría haber llevado el cuerpo de Moisés al cielo de la misma manera que llevó al profeta Elías. Otros sugieren que los ángeles o incluso Satanás podrían haber removido el cuerpo de Moisés. Además, existe la posibilidad de que el cuerpo de Moisés haya sido enterrado en un lugar secreto para evitar que las personas lo adoraran.
Estas son solo algunas de las teorías que se han propuesto. Sin embargo, la verdad es que no tenemos una respuesta definitiva a esta pregunta. La desaparición del cuerpo de Moisés sigue siendo un misterio. La muerte y el entierro de Moisés siguen siendo uno de los misterios más intrigantes de la Biblia. Es un recordatorio del poder y la soberanía de Dios sobre la vida y la muerte. Moisés puede haber muerto, pero su legado vive hoy. Es recordado como un gran líder, profeta y siervo de Dios. También es una figura importante para los cristianos, que lo ven como un precursor de Jesucristo. Aunque su cuerpo pueda haber desaparecido, su espíritu vive para siempre en la memoria de aquellos que lo siguen. Ahora que hemos descubierto el misterio detrás de la muerte de Moisés, no querrás perderte ningún secreto revelado en nuestro canal. Si te intrigó esta fascinante historia, imagina lo que más tenemos para ofrecer. Comparte este video con tus amigos y familiares para que ellos también puedan disfrutar de este increíble viaje de descubrimiento. No te olvides de suscribirte al canal, darle like y comentar abajo qué te pareció esta revelación. Y no te pierdas los próximos videos, donde exploraremos aún más secretos ocultos de la historia y la fe. Juntos desvelaremos los misterios del pasado y del presente. Hasta el próximo video y que siga la jornada del conocimiento. Dios te bendiga.